He revisado cada gran agujero de guión en la historia de Rick y Morty, y créanme, algunos de estos son directamente devastadores para la dimensión. Ya sea que Rick necesite las ondas cerebrales de Morty solo para seguir con vida, o el hecho de que infinitas líneas de tiempo de alguna manera aún se contradicen entre sí. La lógica en este universo pende de un hilo. Y sí, empezamos fuerte, con un agujero de guión que destruye por completo la razón por la que Rick lleva a Morty a sus aventuras en primer lugar. Abróchense los cinturones, esto se pone feo. La contradicción de las ondas cerebrales de Morty. Rick podrá ser el hombre más inteligente del universo, pero ni él puede salir de este agujero argumental con la ciencia. ¿Sabes qué, Rick? Te voy a decir algo. Soy más que un escudo humano. Sí, así es. ¡Lo eres! Eres una armadura humana perfecta e impenetrable, Morty, porque eres tan tonto como yo inteligente. En el episodio Encuentros cercanos del tipo Rick de la temporada 1, Rick afirma que necesita a Morty cerca para enmascarar sus ondas cerebrales geniales. Según él, el cerebro normal de Morty actúa como un dispositivo de camuflaje, dificultando que la ciudadela de Rick y otros enemigos lo rastreen. Es la razón principal por la que supuestamente arrastra a Morty a aventuras peligrosas. Suena creíble hasta que ves cualquier otro episodio. Rick se va solo todo el tiempo y deja a Morty atrás, ya sea de fiesta con Gearhead, uniéndose a los Vindicadores o huyendo de entidades divinas. De alguna manera Rick logra volar a través de realidades sin su supuesto escudo de ondas cerebrales, y nadie está tocando a la puerta de su garaje. Y luego, Mortiplicidad en la temporada 5 intenta arreglar esto diciendo que Rick creó cientos de familias señuelo para confundir a sus enemigos, pero eso solo abre otro agujero. Si los señuelos son suficientes para enmascararlo, no debería haber estado arrastrando a Morty en primer lugar. Esto socava la base de la dinámica de Rick y Morty. Lo que empezó como una táctica de supervivencia se convirtió en una broma recurrente, y de repente dejó de ser relevante. El programa quiere las dos cosas. Que Morty es esencial para la protección de Rick, y completamente opcional según el episodio. Es uno de los mayores agujeros de guión de la serie, porque si Rick realmente necesitara a Morty para sobrevivir, nunca lo dejaría en casa. Si realmente lo necesitaba para protegerse, ¿por qué construyó un multiverso entero diseñado para proteger su ego? La curva finita central Ebel Morty. Una de las mayores revelaciones de la serie sobre la curva finita central. Es un cortafuegos multiversal que bloquea todos los universos donde Rick no es el hombre más inteligente. Según Evil Morty, esto fue diseñado por los Ricks para atraparse a sí mismos en realidades donde su intelecto es inigualable, creando un bucle cerrado de superioridad. Pero aquí es donde todo se desmorona. El programa insinúa fuertemente que Rick C-137 jugó un papel importante en la construcción de la curva, excepto que hay un problema. En Rick Shank Redemption, Rick admite que no había dominado el viaje interdimensional hasta mucho más tarde en su vida, mucho después de que la curva supuestamente existiera. Si no inventó el viaje portal hasta después de la muerte de su esposa, ¿cómo pudo haber ayudado a diseñar una barrera multiversal que depende completamente del acceso interdimensional? Y la cosa empeora. Evil Morty necesita escanear la mente de Rick para acceder a los datos de la curva, lo que sugiere que C-137 posee la llave maestra. Pero eso entra en conflicto con episodios anteriores que muestran a la curva funcionando de forma independiente, construida y mantenida por la Ciudadela, un consejo de Ricks que habría necesitado esa tecnología mucho antes de que apareciera Morty malvado. Nadie sabe si Rick C-137 la construyó, o todos los Ricks, y los guionistas tampoco parecen interesados en explicarlo. Se supone que este es el pilar central de las reglas del multiverso de la serie, y contradice todo lo que sabemos sobre la línea temporal personal de Rick. O este Rick fue un arquitecto fundador de la curva, o fue un recién llegado resentido. Pero si la serie ni siquiera puede manejar bien su historia del multiverso, espera a ver lo que le hacen a la línea temporal personal de Rick. La edad de Rick y los recuerdos de bebé de Morty. Esto es una pesadilla. No puedo creer que solía encerrarme en este gallinero glorificado. Desde el principio Rick y Morty nos dice que Rick abandonó a Beth y a la familia durante 20 años. Ese es el ancla emocional detrás del odio de Beth hacia su padre, los problemas de confianza de Jerry y los constantes intentos de redención de Rick. Morty tiene 14, así que las cuentas son sencillas. Rick no estaba presente cuando Morty nació. Ni siquiera debería saber qué aspecto tenía el bebé Morty. Pero luego llega la tercera temporada. En el ABC de Beth vemos un flashback de Rick sosteniendo a un Morty pequeño. Y en Rest and Relaxation, Rick reflexiona emocionalmente sobre la infancia de Morty, como si realmente hubiera criado al niño. Estos se presentan como momentos serios destinados a añadir peso emocional al personaje de Rick. ¿Olvidaron los guionistas la ausencia de 20 años? ¿O se supone que debemos creer que Rick aparecía y desaparecía de la vida de Morty entre borracheras y saltos dimensionales porque no tiene sentido?
O este Rick se fue por décadas y recién regresó, o estuvo discretamente todo el tiempo y nunca lo mencionó. Pero el programa nunca se decide por una versión. Quiere que Rick sea el padre ausente y desentendido, y el abuelo secretamente cariñoso que recuerda haber tenido a Morty en brazos cuando era un bebé. Esta inconsistencia rompe el núcleo emocional del programa. Si Rick estuvo allí cuando Morty era un bebé, entonces el trauma de Beth, la desconfianza de Morty y la propia culpa de Rick se basan en una mentira. Si Rick ni siquiera puede recordar si crió a Morty o no, suscríbete porque los fallos en la línea de tiempo apenas están comenzando. Dado que la trama de Jerry apenas califica como una historia, la cronología de Rick no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Quién crees que perdió más cuando le inyectaste 20 ducentésimo de asesino de sueños líquido a mi hija? Era la hija de Rick, Jerry. Ella tenía opciones. Todo eso terminó porque ella sintió lástima por ti. Actúas como una presa, pero eres un depredador. Usas la lástima para atraer a tus víctimas. Es como sobrevives. El desempleo permanente de Jerry. La trayectoria profesional de Jerry es básicamente un agujero negro. Desde el primer episodio, Jerry Smith ha sido el epítome del fracaso. Es inseguro, no tiene rumbo y lo peor de todo, está desempleado. Es una broma recurrente por la que todos, incluidos sus propios hijos, se burlan de él. El problema es que, a pesar de ser ridiculizado por estar desempleado, Jerry nunca se esfuerza por encontrar trabajo. En serio, piénsalo. A lo largo de múltiples temporadas, líneas de tiempo e incluso realidades, Jerry no hace nada para cambiar su situación. Él simplemente se relaja y de alguna manera todavía puede permitirse una casa, un coche, televisión por cable y 2 hijos. Cuando la Federación Galáctica lo contrata en Rickshank Redemption, es por accidente. Y una vez que dejen la Tierra, volverá a ser Jerry el desempleado, sin preguntas. Y lo más raro es que nadie lo obliga a arreglarlo. Beth se queja, Summer se queja, Jerry se queja, pero nada cambia. El tipo vive en un universo donde los robots conceden deseos y los hongos mágicos te convierten en director ejecutivo, y aún así se las arregla para no hacer absolutamente nada. Esto no es solo una peculiaridad del personaje, es un defecto estructural en la escritura. El programa quiere que Jerry siga siendo patético para siempre, pero nunca explica cómo es eso posible. Así que mientras Rick desafía las leyes del espacio y el tiempo, Jerry desafía las leyes de la economía básica. Su falta de ingresos no tiene sentido, pero espera a ver qué pasa cuando Morty tenga un bebé con un robot. Muy bien, Guino. ¿Qué es eso? Creo que el robot de Morty fue diseñado para algo más que fines de semana largos. Pero en que cedas escucharlas a los niños y comienzas a recordar que simplemente una regla de vida mía lo soportaba. Él me sentaba como una garganta bajo una coloca. No me lo podía imaginar ni choja. El problema del híbrido ADN humano alienígena. Rick podría ser capaz de reescribir la física, pero ni siquiera él puede explicar cómo Morty dejó embarazada a una robot. En Raising a Sorpasor, Morty tiene un encuentro con un robot sexual alienígena, y de alguna manera, 9 meses comprimidos en 9 segundos después, nace Morty J. Core, un híbrido mitad humano, mitad gasorpiano. El programa lo descarta como uno de los típicos errores de Morty, pero aquí hay un problema mucho mayor. Esto debería ser biológicamente imposible. Estamos hablando de reproducción entre especies, entre un adolescente humano y una máquina alienígena que ni siquiera tiene partes orgánicas. En el mejor de los casos, es una incubadora sintética. En el peor de los casos, es una máquina expendedora glorificada. De cualquier manera, no hay una explicación plausible de cómo un organismo viable con ADN humano y alienígena sale de eso. La biología del mundo real nos dice que los humanos ni siquiera pueden reproducirse con chimpancés, y compartimos el 98% de nuestro ADN con ellos. Pero Morty de alguna manera vence a la evolución, y el programa tampoco lo trata como una broma única. Esto es para ti, papá. Episodios posteriores tratan a Morty Jr. como un personaje real con un desarrollo y un trauma genuinos. Todo basado en la premisa de que la reproducción interespecie intermecánica es completamente normal en el universo de Rick y Morty. El programa tuerce la ciencia todo el tiempo, claro, pero esto es partirla por la mitad y dársela de comer a un gasorpiano. Si la biología no importa en este universo, aparentemente tampoco el tiempo, porque la siguiente contradicción es tan grande que debería haber resuelto cada episodio antes de que comenzara. Manipulación del tiempo. De todas las herramientas que Rick ha usado, la que olvida por completo que existe podría ser la más poderosa. Manipulación del tiempo. Cállate, Morty. La última vez que sentiste algo casi morimos todos. Pedazo de mierda. En A Wrinkle in Time, Rick congela el tiempo durante meses, arregla la casa, organiza raves e incluso juega con el tiempo como si fuera un videojuego.
Literalmente repara todo su mundo sin que nadie se dé cuenta. Esa escena demuestra que tiene la habilidad de pausar, rebobinar y controlar el tiempo con precisión milimétrica. Y luego, nunca lo vuelve a usar. En serio, la Federación Galáctica invade la Tierra y él no congeló el tiempo ni una vez. Evil Morty tomó la Ciudadela y tampoco tenía un plan de respaldo en ese momento. Summer quedó atrapada en un bucle espacio-temporal que colapsaba. Todavía nada. Es como si Rick olvidara que puede doblar el tiempo cuando hay mucho en juego o peor. Los escritores esperan que hayamos olvidado. El programa intenta justificar esto diciendo que el tiempo es inestable o demasiado peligroso, pero eso no se sostiene. Si Rick fue lo suficientemente inteligente como para arreglar el tiempo después de fracturarlo en múltiples realidades, es lo suficientemente inteligente como para usarlo de forma segura. Incluso si es arriesgado, todo el personaje de Rick se basa en hacer cosas científicas imprudentes, solo porque puede. Es una oportunidad perdida. Y una contradicción en toda regla. El programa presenta tecnología de nivel divino, demuestra que funciona y luego la ignora para siempre. La manipulación del tiempo podría haber resuelto una docena de conflictos importantes, desde guerras intergalácticas hasta simples malentendidos. En cambio, Rick deja que planetas enteros ardan mientras guarda un botón para congelar el tiempo en el bolsillo. Si Rick puede congelar el tiempo por meses y aún así olvidarse de usarlo, solo espera a que empiece a tratar la pistola de portales como un juguete. Un botón, al pulsarlo, podría arreglarlo todo. Sin embargo, Rick está demasiado ocupado perdiendo el rastro de cómo funciona su propia tecnología de portales. El viaje en el tiempo con la pistola de portales es el poder más ignorado de Rick. La pistola de portales es la que más abusa. Desde el primer episodio, la pistola de portales define a Rick y Morty. Es la razón por la que el viaje interdimensional es posible, la razón por la que existe la Ciudadela y la columna vertebral de casi todas las grandes historias. Pero el problema es que las reglas de cómo funciona cambian cada 2 episodios. En el piloto, Rick dice específicamente que la pistola necesita fluido de portal cuando se queda sin energía. En episodios posteriores, de repente necesita recargarse. A veces se rompe por el uso excesivo, y a veces simplemente construye uno nuevo a mitad de la conversación. En el embrollo de Reclantis, Rick lo trata como un dispositivo frágil, y para la 6ª temporada, lo lanza por las habitaciones como un control remoto de TV. Peor aún, el final de la 5ª temporada rompe todas las pistolas de portales existentes para establecer un nuevo status quo. Pero para la 6ª temporada, de repente regresan sin una explicación clara. Se trata como un detalle menor que la tecnología más poderosa del universo de repente vuelva a funcionar de la nada. Esta inconsistencia simplifica las cosas. Si la pistola de portales puede hacer cualquier cosa y romperse cuando los escritores quieran drama, entonces se convierte en un recurso argumental en lugar de una herramienta. No hay límites. Es solo cuestión de conveniencia. Y para una serie que se enorgullece de su ciencia ficción inteligente, esa es la solución más vaga de todas. Aún así, que la pistola de portales rompa las leyes de la física no es nada comparado con una guardería que conecta casualmente todos los universos. Jerry Borey, ¿creaste una guardería para mi papá? ¿Estás bromeando? Ojalá se me hubiera ocurrido esta idea. La paradoja intertemporal de Jerry Borey. Si la pistola de portales dobla la lógica, Jerry Borey la hace añicos. En Morty Night Run, Rick deja a Jerry sin más en una guardería interdimensional. Un lugar construido específicamente para cuidar a todos los Jerrys de cada universo. Ubicado en un asteroide intertemporal, este lugar existe fuera del espacio-tiempo normal y funciona como un centro para infinitas realidades. Deja que eso se asimile. Este es un edificio que conecta todas las líneas de tiempo, todas las dimensiones y todas las versiones de un tipo muy promedio. Entonces, ¿por qué no todos se pelean por ello? Esta debería ser la ubicación más valiosa del multiverso. La Federación Galáctica, Evil Morty, incluso el Consejo de Ricks. Cualquiera de ellos mataría por acceder a un lugar que los pueda vincular con cada realidad conocida. Es la herramienta de vigilancia, la ruta de contrabando o el arma política definitiva. En cambio, las únicas personas que lo usan son Ricks, que intentan deshacerse de Jerry por un fin de semana. Pero ¿cómo se gestiona este lugar? ¿Quién lo financia? ¿Quién mantiene la seguridad? ¿Por qué nadie lo ha explotado para secuestrar Mortis o desestabilizar el multiverso? Un error en un portal, y alguien podría liberar infinitos Jerrys en la curva finita central. El nivel de amenaza existencial aquí es altísimo, y aún así el programa lo trata como un cheese interdimensional. La existencia de Jerry Borey plantea más preguntas que respuestas, y el hecho de que nunca se vuelva a mencionarlo empeora. Es un chiste único con implicaciones que rompen el universo que los escritores entierran inmediatamente. Si los infinitos Jerrys no tienen sentido, espera intentar contar cuántos Mortys viven de gorra en la Ciudadela. ¿Sabías que todavía quedaban Ricks y Mortys viviendo en la Ciudadela? Me pregunto cómo serán sus vidas cotidianas. Lógica de población de la Ciudadela. Si Jerry Borey rompió la realidad, la Ciudadela rompió las matemáticas básicas. Se supone que la Ciudadela de Ricks es un centro neurálgico, una distopía flotante donde miles de Ricks y Mortys de todo el multiverso viven, trabajan y gobiernan.
Se presenta como un mal necesario, un lugar donde las variantes de Rick pueden coexistir mientras mantienen a raya a los Mortys. Pero una vez que empiezas a pensar en cómo funciona realmente, empieza a ser confuso. Primero, hablemos de Mortys. Según Rick Shank Redemption, Morty solo existe porque los Ricks abandonaron a las Beths a través de infinitas líneas de tiempo. Entonces, ¿cómo es que tantos Mortys terminan en la Ciudadela? Algunos son estudiantes, otros policías, otros tienen negocios. Se supone que los Mortys tienen 14 años, pero aquí están organizando elecciones y poseen bienes raíces. ¿Qué pasó con sus familias? ¿Y todos estos Ricks abandonaron a Beth solo para conseguir un Morty que criar en la Ciudadela? ¿Están secuestrando Mortys? ¿Los están envejeciendo de alguna manera? El programa nunca lo explica. Simplemente lanza Morty tras Morty a la pantalla, con la esperanza de que no preguntes de dónde vinieron o a dónde fueron sus familias. Y el mismo problema les ocurre a los Ricks. Si la Ciudadela alberga a todos estos Ricks, ¿quién inventa cosas? ¿Quién viaja por el multiverso? ¿Por qué algunos Ricks tienen Mortys y otros no? Hay policías, conserjes, obreros, todos Ricks, todos extrañamente cómodos, siendo parte de una burocracia dirigida por Ricks, lo que contradice por completo el rasgo principal de Rick como anarquista nihilista que no confía en nadie, especialmente en sí mismo. La Ciudadela fue construida para expandir la historia, pero termina contradiciendo todo lo que la serie dice sobre los orígenes de Rick y Morty. Es una ciudad hecha de paradojas. Morty se postula para un cargo y Rick limpia baños. Si eso no es el colmo del sinsentido multiversal, deja un comentario. ¿Qué momento de Citadel te voló la cabeza primero? Rick y Morty han creado su propia versión de la ciencia, así que ¿por qué no añadir algo de magia de verdad ya que estamos? Abuelo Rick, me gusta trabajar aquí. Trabajas para el diablo. ¿Y qué? ¿Y qué? La contradicción del diablo y la magia. Rick tiene una regla, la ciencia es real y todo lo demás no tiene sentido. Se burla de la religión, destroza la espiritualidad y constantemente le recuerda a todo el mundo que el universo es caos, no destino. Es el tipo que disecciona dioses, construye tecnología para congelar el tiempo en un garaje y se ríe de la idea de cualquier cosa que no pueda medir. Entonces, ¿por qué se enfrenta cara a cara con el mismísimo diablo? En algo riqueado viene, Rick entra en una guerra insignificante con el Señor Necesario, un ser sobrenatural literal que dirige una tienda de antigüedades malditas. El episodio ni siquiera cuestiona si esto es magia real. De hecho, Rick reconoce la existencia de las maldiciones y luego abre su propia tienda de contramaldiciones solo para fastidiar al tipo. Él no desmantela la magia, él juega con sus reglas y simplemente gana más. No es como si el programa presentara esto como una metáfora o una ilusión. Confirma directamente que estos objetos están mágicamente malditos y que el diablo es, de hecho, el diablo. Lo cual es un gran problema, porque los episodios posteriores vuelven a insistir en que la magia no existe y que todo es solo ciencia disfrazada. No puedes hacer que Rick sea un materialista militante y alguien que se pelea casualmente con engendros del infierno. Un chiste aislado rompe completamente el personaje de Rick. Toda la personalidad de Rick como nihilista hiperracional que solo cree en la ciencia se desmorona si piensa que la magia es lo suficientemente real como para oponerse a ella. Las maldiciones son reales, Satanás tiene una tienda, y de alguna manera el infinito aún logra arruinar la trama más. La paradoja de las dimensiones infinitas. La siguiente es una bomba de tiempo filosófica. Desde el principio, Rick y Morty se basa en un gran concepto, las dimensiones infinitas. Hay infinitos Ricks, infinitos Mortys e infinitas líneas de tiempo en las que cada resultado posible ocurre. Cada decisión que tomas crea una nueva realidad y cada versión de ti existe en algún lugar. Rick lo dice, Morty lo vive y la pistola de portales se nutre de ello. Suena genial hasta que entiendes lo que eso realmente significa. Si todo sucede en algún lugar, entonces nada importa. Cada elección, ya sea matar a una familia o salvar un planeta, ya sea tomado en algún momento. Hay una versión de Rick que es un buen padre, una versión donde Jerry es presidente y una versión encerrando reencuentros del tipo Rick donde todos son sillas. El libre albedrío no existe, solo la probabilidad. Este Rick, ese Morty, ¿por qué siquiera fingir que sus decisiones importan cuando infinitas versiones ya cubren todos los resultados? El programa se inclina mucho por el desarrollo de personajes y el drama, y luego da la vuelta y dice que nada de eso importa porque siempre hay otro Rick, otro Morty y otra línea de tiempo, como que le quita la atención. Es un latigazo narrativo porque 2 episodios después abandonan su dimensión como un par de zapatos viejos. Pero si nada importa porque todo ocurrió en algún lugar, alguien debería haber notado los cuerpos en el patio trasero. El agujero de la trama de la tumba de Cronenberg. Muy bien, Morty, aquí estamos. Dios mío, Rick. Somos nosotros. Estamos muertos. ¿Qué está pasando, Rick? Estoy alucinando. De todas las cosas que la familia Smith convenientemente olvida, esta podría ser la más descabellada. En Rick Potion número 9, Rick y Morty accidentalmente convirtieron todo su planeta en monstruos Cronenberg deformes. La solución fue saltar a una dimensión cercana, donde esa versión de Rick y Morty acababa de morir y los reemplazaron como si nada hubiera pasado.
Morty quería gustarle a Jessica, y Rick lo convirtió en un experimento científico. Un suero de amor fallido se convirtió en un colapso genético en cascada. La raza humana mutó en monstruos de Cronenberg temblorosos y licuados, y la Tierra era insalvable. La solución de Rick no fue arreglarlo. Era para deshacerse de ella. Abrió un portal a otra dimensión donde todo seguía normal, excepto que en esa, Rick y Morty acababan de morir. Morty vio el cuerpo de su yo alterno retorcerse en el suelo. Luego ayudó a enterrarlo en el patio trasero sin explicación a Beth ni plan de confesar. Acaba de arrastrar 2 cadáveres afuera y echó tierra hasta que el problema desapareció. Ese fue el momento en que todo cambió. Excepto que no fue así. Summer seguía merodeando por la valla. Jerry siguió cortando el césped. Beth sirvió vino en el patio junto a 2 montículos de tierra sin marcar, y nadie dijo una palabra. El programa nunca le dio seguimiento. Morty nunca explicó. Y nadie se dio cuenta de que el Morty que criaron no era el mismo con el que empezaron. Se suponía que era lo más traumático que Morty jamás haría. En cambio, el programa lo pasó por alto como si nada hubiera pasado. Y al hacer eso, también se saltó a la familia. Porque si Beth no lo ve, si Summer no pregunta, si Jerry no siente nada, entonces ya no son personajes. Son atresos en un escenario donde las consecuencias no importan. Rick deja sus problemas atrás y Morty entierra los suyos. Y el resto de la familia simplemente pone la mesa como si no se hubieran mudado a una casa con 2 cuerpos enterrados en el jardín. Si superaste todas las paradojas sin caer en una espiral existencial, suscríbete. Y los veremos en el próximo video desglosando qué tan inteligente es cada personaje de Rick y Morty.